Egunon, Argelia y Marruecos. Marruecos y Argelia. A veces pareciera que hay que elegir como si uno estuviera entre Stalin y Hitler y tuviera que elegir uno de los dos. Incluso en redes sociales se ha llegado a hacer la analogía de, bueno, una monarquía constitucional frente a una república presidencial. ¿Qué eliges tú? Lo cual es curioso. En primer lugar, porque parecía que no hay más países en el mundo y no se puede más que elegir o uno u otro. Ya estás obligado. Existen muchas más opciones. Por ejemplo, puedes elegir los dos, puedes no elegir ninguno, o puedes elegir a uno de los dos, puedes inhibirte, o puedes hacer la política tradicional del Estado español. ¿Qué es lo importante al reseñar que es la evolución y cambio repentino sin razón aparente de una política tradicional, cobarde pero tradicional, es lo que lleva a la situación actual incomprensible de todo punto respecto a la idea de la relación tribótica del Sáhara, Argelia y Marruecos. Porque al fin y al cabo, las relaciones históricas cambian, evolucionan, se mantienen, pero digamos que hay los intereses de Estado deberían de estar claritos, por lo menos para los que gestionan la política internacional. Y pareciera que se han dado una serie de bandazos, una serie de improvisaciones, lo cual siempre es absurdo, de toda absurdidad, e increíble, de toda incredibilidad. Recordemos, hasta finales del siglo XVIII Orán era parte del territorio español. Sí, Orán, eso que está prácticamente cuando bajas desde las Baleares en la parte más occidental de la costa argelina, cerca del ámbito de la frontera con Marruecos. Ciertamente se entregó voluntariamente porque España decidió dejar la plaza a los nativos, prácticamente en los últimos términos del siglo XVIII, lo cual seguramente debería llevar tal vez a pensar que, como dijo José María Aznar López respecto a Florida, de que en el momento en el que dejó de ser presidente había pasado más tiempo Florida dentro del reino de las Españas que fuera de ella, y que todavía faltaban 40 años tranquilamente para que se pudiera equilibrar esa realidad de la Florida, que fue vendida, porque España no se trocea, España se vende a veces. Florida fue vendida porque se veía que los manglares y los Everglades y todo esto era un lugar mucho menos gustoso que la bahía de Santiago o de La Habana, y tener ese portaaviones. Entonces no se sabía lo que era el portaaviones, pero esa isla, la entrada del Golfo de México, era algo más gustoso y más sabroso que ese pedazo de selva, y con los pantanos y con las islas y los cayos y los huracanes y todo eso. Pues casi se podría decir algo parecido de cuánto tiempo pasó dentro del reino de las Españas Orán, y el tiempo que ha pasado como parte de Francia y luego como parte de la independencia, porque en el año 1830 Francia entra en teoría como un elemento de la Francia metropolitana, lo cual evidentemente en el caso de Marruecos sería algo distinto, porque sería un protectorado que luego finalmente tuvo que compartir con España, como todo el mundo sabe, sobre todo a partir de 1912. Como el rey de Italia dijo, a España le había tocado el hueso de la chuleta. Y ahí hubo muchas dificultades, como con el desastre de Anual del año 1921. La historia es rica, es interesante los detalles, y hay que poder ser capaz de tener una visión omnicomprensiva, entendiendo que Francia tuvo territorios en Marruecos
y en Argelia, y durante mucho tiempo conformaron parte del mismo país con la administración de las propias fronteras. Incluso el ámbito de la zona actualmente conocida como Tindouf fue una zona realmente marroquí que fue incorporada y cambiada de manos por los franceses a su propio territorio, dentro de un lado hacia el otro, por cuestiones harto incomprensibles, pero seguramente con mente en la París metropolitana. Estas luchas intestinas desembocarían en la Guerra Fría y en un momento en el que los argelinos, después de la independencia sangrienta antiimperialista, a diferencia de los marroquíes, que fueron una independencia mucho más sencilla, en el año 56, un poco más amistosa, los argelinos fueron a la guerra, los franceses también, los Pieds Noirs, que había 1 millón, luego vieron a Francia, activaron la OAS, activaron luego el frente de Le Pen, y de estos polvos, esos lodos, y al revés. Era un caso distinto, los tratados de Briand, finalmente en 1962, la independencia, y en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos, que había sido reconocido por Marruecos como tercer país a finales del siglo XVIII. Ahí tenemos una situación en la que uno de los tratados más antiguos de relaciones entre países, aun cuando en el siglo XVIII Marruecos evidentemente no era un país, pero sí era un sultanato con algún territorio y una situación administrativa complicada. Bueno, pues dejando de lado la amistad tradicional desde el siglo XIV, XIII de los portugueses con los ingleses, pues es una de las relaciones entre países más largas de la historia, que fue permeada, por ejemplo, en el siglo XX también con la producción de la película Patton de 1970, que está comentada en el canal. Y por supuesto, evidentemente, los argelinos pues quisieron reaccionar como pues con el antiimperialismo, pues como habían hecho con la lectura del libro de Frantz Fanon, de los oprimidos de la tierra, en el ámbito del socialismo pan-árabe, que estaba muy en boga, Nasser, en Egipto, el movimiento altermundista, pero en parte algo de esto era un poco fachada para algunos, porque eso también significaba que estaban mucho más cerca del socialismo de la Unión Soviética, como sucedió con Argelia, y el suministro de armas, que fue evidentemente soviético y luego ruso hasta la actualidad, generando ese choque entre dos países que en realidad eran complementarios en muchas cosas. Incluso hoy, en realidad, son como gemelos univitelinos con una realidad sociológica muy similar, pero evidentemente han construido unas estructuras de Estado que compiten por el territorio y compiten por la población y los recursos y las relaciones con otros países, siguiendo no solo la lógica de la Guerra Fría, sino también una lógica previa incluso a la llegada de los franceses, porque evidentemente África tiene historia propia antes de la incorporación de los europeos, cuando se terminó por vetar la entrada en América y por supuesto cuando ya no había nada más que rascar en el ámbito de Asia y de Oceanía. Tenían sus propios conflictos y dialécticas, incluso imperiales, entre países y entre pueblos dentro de África, y ahí pues en parte eh, se somatizan, sedan, se anestesian con la participación, por ejemplo, de Francia a la amalgama. Lo mismo, por ejemplo, que pasó con Armenia, Azerbaiyán y Georgia con la Unión Soviética, que sometiendo a los tres pueblos a la vez durante prácticamente todos los años de sometimiento de la Unión Soviética al Cáucaso fueron pacíficos hasta que a finales de los años 80, 88, 89 resurgiría con el ámbito de la guerra por el Nagorno-Karabaj. En el caso de Argelia y de Marruecos, pues precisamente ahí estaría el tribote también con la participación de España respecto al Sáhara. Lo cual es curioso porque nos llevaría a una reflexión que no es para ahora, pero quizá para algún momento, respecto a un país europeo puede tener territorio
fuera de Europa, da igual o importa que los lugares donde esté ese país europeo quieran ser parte de ese país europeo. Y si la población legítimamente vota ser parte de ese país europeo, entonces deben de descolonizarse unos países que no se consideran colonias. Estoy pensando en Nueva Caledonia. 3 referéndums. 3. Queremos ser franceses. Queremos ser franceses. La Guyana francesa. Son franceses. Y tienen una calidad de vida superior a los países del entorno. ¿Por qué el Sáhara tenía que independizarse? Bueno, se supone que debía haber un referéndum, porque la descolonización evidentemente es para construir un país independiente que esté fuera del control de los países ya existentes en el entorno y evidentemente que salga el país europeo. Hasta ahí más o menos claro. Pero, evidentemente, se trató de evitar que una proclamación después de que los españoles se fueran y Marruecos quería el territorio como dicen que fue antes, en el pasado, la historia del Gran Marruecos. Pero Argelia no es un país desinteresado. Argelia no es un país ONG. Hay algo que es importante decir. Para la salida de los productos de toda esa zona anexa a Tinduf, es mucho más fácil sacarlos por el Atlántico que por el norte. Tienen un interés de copar Marruecos desde el sur, y lo tenía la Unión Soviética, de tener una base en el Atlántico. Por lo tanto, ahí se conjugaban intereses importantísimos, aparte de la propia pertenencia de los fosfatos y de otros minerales del Sáhara para Argelia y para el mundo del comunismo soviético en el periodo de la Guerra Fría se habla. Por lo tanto, había un interés práctico, un interés pragmático, un interés político, un interés partidista de Argelia por el Sáhara contra Marruecos respecto a la situación geopolítica. Y cada cual pues tiene sus amistades y sus realidades. El asunto es dentro de ese marco que he tratado de sintetizar un poquito, aunque se podría hacer mucho mejor y con lagunas que seguro que me he olvidado. ¿Qué demonios ha hecho España para cambiar una posición cobarde, pero tradicional, de más de 4 décadas en la política internacional del Estado español, bipartidista, de los dos partidos que han gobernado el Estado español, del PP y del PSOE, para volcar todos los huevos en la cesta marroquí sin ser reconocido este reconocimiento, valga la redundancia, es decir, algo que no vale para nada, cediendo algo de lo que no es dueño a cambio de algo que no se le pertenece, es decir, pan con unas tortas. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Y para qué? Para que al final Marruecos siga estando exactamente en el mismo punto y Argelia esté más cabreada que una mona. ¿Para eso ha servido el cambio de la postura histórica? Hay mucho que explicar. Hay mucho que explicar, entendiendo, por ejemplo, que el acuerdo que se ha roto es un acuerdo que tiene evidentemente 20 años, pero con un pequeño matiz, que todo el mundo entenderá. En el año 2002 se produce el asunto de Perejil y, evidentemente, para equilibrar la situación internacional, primero, evidentemente, pidiendo ayuda a los Estados Unidos de América, el nuevo amigo de José María Aznar y su gobierno, digamos que establece ese primer puente, vamos a responder, retoman la isla
Habrá mucho cachondeo en el Congreso con Federico Tello Figueroa, ministro de Defensa, pero era una operación que había que hacer y es un elemento puntual, esa operación Romeo que está comentada en este canal, en un vídeo aparte. Pero, aparte de esa operación para retomar el islote de Perejil, había una contraparte respecto al tratado de amistad con Argelia, lanzando un mensaje muy claro a Marruecos de que ni eran los únicos posibles amigos, ni había la unicidad de visión como para impedir una relación de España con Argelia, a pesar de que España fue la parte de las estructuras eurooccidentales y Argelia viniera del mundo postsoviético. No. Evidentemente, en estos mundos, en Francia es un elemento mucho más importante para Argelia y Marruecos, y eso puede ser bueno o puede ser malo, pero es una realidad. Y tendría que tener mucha más relación con toda esta realidad de Francia. Pero ahí se ha metido, por ejemplo, Italia, que cuando España se ha tirado una bomba a los pies, iba a decir, se ha pegado un tiro, pero no se ha tirado una bomba, se ha tirado una palma en los pies. Pues, digamos, Mario Draghi ha ido corriendo a recoger los frutos de ese gas que llegará a Europa, pero a través de Italia. En el momento en el que España podía haber brillado internacionalmente, sobre todo siendo un hub de gas, un poco como dice el de Memorias Pez, la hipótesis chapucera Pepe Gotera y Otilio cobra peso respecto a la situación de política internacional en el ámbito del Sáhara, Marruecos, Argelia y todo lo sucedido. Porque no tiene ni puñetero sentido qué es lo que ha podido ganar en esta situación el Estado español, y lo que está perdiendo es bastante evidente. En primer lugar, su propia vergüenza internacional, y luego todo lo demás. Faltan explicaciones. Faltan muchas explicaciones. Pedro. Falta mucha explicación y transparencia. ¿Qué pasa? ¿Hay cosas que no puedes contar? ¿Son secretos oficiales? Por eso no se cambia todavía la ley de secretos franquista de 1968. Hay que hacer mucha transparencia, mucha pedagogía. ¿Qué pasa? ¿Que el único que solucionaba los asuntos con Marruecos y con Argelia era Juan Carlos de Borbón y Borbón? Eso sería muy grave, porque eso significaría que Álvarez, una persona instruida, con formación, que ha estado relacionada con Francia, se dice que la carta en realidad estaba escrita en francés, en original, y luego se tradujo al castellano. Aquella carta del cambio de posición, la carta histórica. Incluso hay quien dice que no fue escrita por un español, sino por Matignon o el Elíseo, o Guaidó-Say, el ministro de Exteriores de Francia, que sería el equivalente al Palacio Santa Cruz. ¿De qué serviría Álvarez? Son preguntas razonables, porque al fin y al cabo la relación debe ser fluida, o con los dos o con ninguno. ¿Por qué nosotros como europeos debemos meternos e influirnos en sus disputas internas interárabes, cuando la relación debe trascender entre la disputa de dos mafiosos? ¿Por qué uno ha de escoger un bando? Nosotros somos europeos. Debemos de tener la precaución de que si se van a matar entre ellos, no nos salpique la sangre. Pero la perspectiva geopolítica y geoestratégica, por ejemplo, de un Estado español, debería de trascender lo evanescente y pensar en tratar de sacar provecho de esa dualidad. Y lo que ahora Pedro y Álvarez han logrado es odio, rencor y represalia de los dos, de Marruecos y de Argelia. ¿Cómo se puede ser así? ¿Pero qué política exterior es esa?
O por lo menos esa es la apariencia, y las apariencias a veces son tan importantes como el fondo a la hora de la interpretación por el gran público. El relato nos lo ha enseñado Zelensky. El relato es muy importante. Aparte de que tienen razón, y que los ucranianos tienen razón, evidentemente el relato de que el mundo entienda que tienes razón es una parte importante del asunto. Y esos juegos de trileros, sobre todo en redes sociales y en Twitter, diciendo hay que ponerse del lado de alguien, claro, como España es una monarquía constitucional y Marruecos es una monarquía constitucional parlamentaria, pues es nuestro amigo, un amigo natural, frente a una república presidencial como Estados Unidos, república presidencial como Francia, Italia, Alemania, Polonia, Grecia. ¿Qué pasa? El hecho de ser una república presidencial significa que ese es menos democrático. No, la democracia trasciende los clichés y las etiquetas. Porque al fin y al cabo, la captura de Estado puede suceder tanto en Marruecos como en Argelia. Y eso es lo que falla, el equilibrio de poderes que se intenta establecer en las democracias liberales de corte occidental europeo. Luego puede pasar cosas como en Hungría con Víctor Orbán, pero son los menos y siempre hay algunos elementos para la esperanza, incluyendo en Polonia. Parece que poco a poco va volviendo a redil, siquiera gracias a Vladimir Vladimirovich Putin y su invasión fascista de Ucrania. Sí, la geopolítica es difícil, compleja, cruel a veces, pero hay que tener a alguien en el timón. Y a veces pareciera que en España no hay timón, y son otros, desde fuera, los que llevan el timón, porque pareciera que están más interesados tanto en el Ministerio de Exteriores y en el Gobierno de España en tratar de taponar las historias internas más que tener la perspectiva del futuro, porque, y esto algún día quisiera hablarlo con expertos en temas militares, el paralelismo sería como esas fragatas construidas no para ir solas, sino siempre pensando en acompañar a alguien más poderoso, especialmente los Estados Unidos de América. Y así no se puede ser. Si eres un país, debes de pensar primero en tus propios intereses, en el ámbito internacional. Luego, si tienes amigos y te acompañan, de puta madre. De puta madre. Pero no debes de pensar en apriorismos. Si no pasan cosas como esta, como que Argelia se te monte como una mona y Marruecos piense que está bien bonito el regalo del Sáhara, pero que lo que le gusta es Ceuta y Melilla, sobre todo cuando te aparece un coronel Baños a decir que lo mejor que le puede pasar a España en el futuro es que se difiera la entrega de Ceuta y Melilla 99 años en el futuro. Un Hong Kong lo dijo específicamente, con lo cual, en la práctica, Pedro Baños, todo un patriota, está implícitamente y explícitamente reconociendo que Ceuta y Melilla son dos colonias de España en África. Gracias, Pedro. En este caso, Baños. Pero también al otro, alias Antonio. Argelia y Marruecos. Esperemos que el agua no llegue al río. Y ya saben que tanto el Doctor Extraño como Jesucristo convierten el agua en vino y el vino en sangre, sangre de la alianza, que ojalá sea por la paz. Y para España, lo mejor que le puede pasar realmente es que vea los toros de la barrera, que en todo caso, si se peguen Marruecos y Argelia, y sacar beneficio de ello. Y sin más, es que ricasco, agur bat. Petit bien.